Listo, doctor, ya activé la grabación. Ah, muchas gracias. Ah, perfecto, excelente. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con el tema de historia clínica, ¿va? Y después con neumonías. Creo que el tema marcaba primero neumonías y después historia clínica, pero primero hablamos de, bueno, del interrogatorio, de lo importante, y ya después nos vamos para entender un poquito mejor la patología, ¿va? Entonces, ustedes me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, ya se Sí, logra ver. doctor. Perfecto, excelente. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de la historia clínica. La historia clínica es un documento muy importante porque nos habla sobre un apartado muy específico de la norma 004 del expediente clínico. Yo creo que todos ustedes ya conocen sobre esta norma oficial mexicana, ya fueron torturados durante su internado, su servicio social, sobre ella y seguirán siendo torturados hasta el final de los días después de haber elegido esta profesión, porque es algo que no va a cambiar, a lo mejor cambiará de estructura, cambiará, se agregarán puntos, se eliminarán algunos puntos, pero algo que no va a quitarse es el expediente clínico, porque es un documento legal que nos va a servir para plasmar toda la información de un paciente para que podamos tener contexto de el estado clínico del paciente, antecedentes, hospitalizaciones, pero al mismo tiempo también es un mecanismo legal que nos permite nosotros saber si la atención fue adecuada o no. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, el expediente clínico es algo súper importante porque es lo que te salva o te hunde ante una demanda. Y pues parte de el expediente clínico, uno de sus componentes es la historia clínica y pues la cual va a tener ciertas modificaciones a la de adulto que son particularmente de la etapa, eh, ahora sí que vaya pediátrica. Entonces, vean, esto es una tablita que viene en un artículo, no viene para mi gusto en el orden, sin embargo, para que sepan qué es lo que tiene. Ahorita más adelante les voy a poner el orden que eh, se prefiere para llenar la historia clínica. Sin embargo, pues bueno, la identificación es importante, el motivo de la consulta, enfermedad actual, la revisión por aparatos y sistemas, los antecedentes personales, perinatales y neonatales, el desarrollo psicomotor, los hábitos, la alimentación, los patológicos, los quirúrgicos, los alérgicos, las inmunizaciones, los antecedentes familiares, los antecedentes epidemiológicos, el examen físico, la impresión diagnóstica, los diagnósticos diferenciales, el plan diagnóstico paraclínico, el diagnóstico final, el plan terapéutico y la firma con cédula y sello en caso de tener. Pero vean, vamos a hablar ahora sí ya del orden como tal que normalmente debe de llevar la historia clínica. La historia clínica, en el apartado de identificación del paciente, vamos a poner el nombre completo. Recuerden que una de las particulares es que mientras el niño no esté registrado, se catalogará exclusivamente con los apellidos de la madre. ¿Sale? Si algo nos queda Doc, claro es que, ¿sí? creo que no se ve. Está cambiando sus diapositivas, es que no se ve nada. Ok, Ajá, seguimos en historia clínica, Doc. va, qué bueno que me dicen, un favor, Sote, me voy a salir y voy a volver voy a reiniciar la computadora. Me está pasando, no sé que si es algo de mi Teams o qué, pero también cuando doy clases, mis grupos me tengo que estar saliendo, compartiendo. Entonces voy a ver si dándole reiniciar, deme 2 minutitos, ¿va? Para ver si con eso se resuelve. Sí, Doc. Sí, Doc. Perfecto.
A ver, ya estoy de regreso. En teoría ya se reinició. Ya nada más déjeme pongo mi presentación de nuevo. Veo si sí está cambiando las diapositivas. Sí, sí está cambiando, Doc. Perfecto. Sí, Doc. Va. Entonces, hablando de la identificación del paciente, les decía que el nombre es nombre y apellido. Sin embargo, cuando el niño no está registrado, una de las particularidades de la pediatría es que se tiene que identificar con los apellidos de la madre. ¿Sale? Legalmente, sabemos que nació de la mamá, sin embargo, todavía no se reconoce la paternidad hasta que ya tiene como tal el papá va y dice, sí, es mi hijo, y le pone los apellidos, es cuando ya podemos utilizar los apellidos de papá y de mamá, sino mientras legalmente son los apellidos de la mamá. El sexo, recuerden, solamente hay dos, hombre y mujer, ¿sale? Identidad de género, género ya es otra cosa, que eso no lo plasmamos en el expediente, en la ficha de identificación. El sexo es lo relevante. La edad del paciente, recuerden que generalmente usamos años y meses, o en el caso de los neonatos, los días de vida. Luego, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia, la religión, que recuerden que es muy importante ya que existen ciertas creencias o ciertas prácticas que se hacen en algunas religiones y que en otras no. ¿Sale? Por ejemplo, los judíos, el hecho de que sin necesidad de tener una indicación médica se solicite que se le haga la circuncisión al bebé, ¿no? O los testigos de Jehová que no permiten la transfusión sanguínea. La escolaridad la vamos a colocar. El informante, quién es el que me está dando la información, si es mamá, si es papá, si es el tutor, si es la abuelita, el abuelito, ¿sale? Siempre hay que poner el nombre y el parentesco. ¿Por qué? Porque a veces el papá ciertamente les dice, sí, doctor, tiene su cartilla de vacunación al corriente y después llega la mamá y dice, no, doctor, le falta la de rotavirus, ¿no? Entonces siempre hay como dos versiones de la historia, entonces tenemos que decir quién nos está contando esa versión de la historia. Y la ocupación y el nivel socioeconómico de los padres. Recuerden, los grupos etarios en pediatría son muy importantes porque nos van a ayudar a también hacer diagnósticos diferenciales y diagnósticos clínicos de acuerdo a la edad del paciente. Recuerden que la etapa neonatal va de los 0 a los 28 días, lactante de los 28 días hasta los 24 meses. Ya no existe la clasificación de lactante menor y lactante mayor. Si todavía escuchan de que alguien hable de lactante menor y lactante mayor, por favor, corran, huyan y búsquense otro médico más actualizado. Ustedes tienen que ser actualizados, ya solamente se utiliza el término de lactante. Eh, Luego usamos el término de preescolar para los 2 a 5 años. El de escolar es variable, recuerden que inicia a los 6 años, sin embargo, termina cuando inicia la adolescencia. Y la adolescencia es un periodo también variable porque puede iniciar en las mujeres desde los 9 años y termina hasta los 18 años. Entonces, realmente el tema del adolescente es un periodo muy variable, que puede ser antes como puede ser después. Sin embargo, para fines prácticos, en promedio el escolar de los 6 a los 11 años y los adolescentes de los 12 a los 18 años. Dentro de antecedentes heredofamiliares nos interesa saber del padre y de la madre
si son, si están casados, si viven en unión libre, si están solteros, divorciados, separados, centenados, ¿no? Toda la información del estado civil es importante para nosotros para ir conociendo más o menos cómo está la dinámica. Saber si fuman, si toman, si consumen algún tipo de droga, si tienen tatuajes, qué escolaridad tienen, si trabajan o no, si tienen alguna enfermedad, sobre todo por el tema de crónicos degenerativos. Nos interesa saber los hermanos, cuántos son, si viven, si tienen alguna enfermedad. Y primos, tíos y abuelos únicamente nos interesan los datos importantes de enfermedades para pues ver si tenemos alguna condicionante genética o familiar que nos pueda estar causando algún problema en nuestro paciente. ¿Sale? Se debe hacer diagnóstico de la familia. Luego tenemos que ver antecedentes personales no patológicos. Yo tengo que saber cómo está hecha la vivienda, si es de block, si es de paja, si es de aluminio, si es de materiales reciclados, si tiene piso, si tiene techo de lámina, si todo es de ladrillo. Todo eso lo necesito saber para ver las condiciones en las que vive el paciente y también descartar enfermedades que puedan ser por materiales, ¿no? Por ejemplo, el asbesto nos puede causar asbestosis o también el asbesto puede hacer un material caliente, puede ser más propenso a que se conserve animales ponzoñosos como el alacrán, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se podría explicar el por qué a lo mejor el niño llega por una picadura de alacrán, ¿no? Tenemos que saber los animales que hay en casa, si están vacunados, si están desparasitados, si tienen convivencia con ellos o no. Vamos a checar el esquema de vacunación. Mamá y papá nos pueden decir que sí está completo, sin embargo, si no me la llevan al momento de la consulta o de la hospitalización, yo le voy a poner ahí una notita de refiere la madre o el padre que está completo, sin embargo, se solicita cartilla de vacunación para verificar dicha información. Y más que nada porque luego los papás no saben si les falta o no les falta vacunas o nada más tienen las vacunas del medio público, pero no tienen las vacunas del medio privado. Y todo eso es importante para que nosotros veamos si están protegidos o no ante cualquier enfermedad. Vamos a preguntar de la alimentación. La alimentación me interesa saber de los 7 días de la semana, cuántos come carne, frutas, verduras, cereales, refresco, la cantidad de agua que toman. Toda esa información es para mí muy relevante para ir haciendo una historia alimenticia. Inclusive podemos, si tenemos ya más tiempo o si el motivo de la consulta es una valoración nutricional, pues bueno, puedo hacer un recordatorio de 24 horas con la finalidad de saber qué fue lo último que comió el paciente y con eso poder evaluar la calidad de la alimentación. De los hábitos higiénicos me interesa saber cada cuánto se baña, cada cuánto se cambia la ropa, cada cuánto se lava los dientes. Todo eso es súper importante para que yo pueda ver también condicionantes como presencia de caries, enfermedades justamente por mala higiene. Vamos a preguntar COMBE y dame 2 segundos. Ok. Este, y si tienen viajes recientes. Recuerden siempre cotejar su esquema de vacunación. Digo, ya está un poquito desactualizado. Ya recuerden que en la actualidad ya es hexavalente en lugar de pentavalente y hepatitis B. Este, ya actualmente ya el virus de papiloma humano cambió el esquema de vacunación. Recuerde que también hubo cambios en la SRP. Antes era, como ven aquí en la imagen, 12 meses y 6 años. Actualmente ya es 12 y 18 meses. Entonces ha habido cambios en los esquemas de vacunación. Ustedes tienen que verificar siempre cuál es la cartilla que tienen para verificar que esté adecuada o no. Deben de conocer tanto el esquema viejito como el esquema nuevo con la finalidad de que puedan detectar qué vacunas nos faltan suplementar. Luego de la alimentación tenemos que saber
la lactancia, si fue lactancia exclusiva, si fue mixta o si fue pura fórmula, a qué edad fue el destete, a qué edad inició la alimentación complementaria. Si fue, por ejemplo, fórmula, nos interesa saber qué ponen primero, si el polvo o la leche, pero o el agua. Este, Nos interesa saber también si se acaban los dos pechos o solamente un un solo pecho para saber si está hidratado o no está hidratado. ¿Qué más? Nos interesa saber a qué edad se integró a la dieta familiar. De la dentición me interesa saber a qué edad iniciaron su brote de dientes. Recuerden que en promedio entre los 6 y los 8 meses. ¿Cuántas piezas dentarias tiene al momento de la consulta? ¿En qué momento se le cayó su primer diente? ¿Cuántos dientes llevan caídos? Si tienen caries o no, si utiliza aparatos de ortodoncia o no. Y luego vamos a pasar a los antecedentes personales patológicos. Dentro de estos, lo que me interesa saber es qué edad tenía cuando se enfermó, cuál fue la enfermedad que tenía, su evolución, sus complicaciones, si es que hubo, si tiene presencia de alergias, ya sean ambientales, alimentarias o a medicamentos, infectocontagiosas como pueden ser las exantemáticas, varicela, rubiola, sarampión, paperas, o no exantemáticas pero infectocontagiosas como es si tiene presencia de VIH, VDRL o alguna otra que se puedan, sobre todo infectar al momento de el parto. Crónicas degenerativas, si es que ya se ha detectado alguna cirugía, transfusiones o procesos traumáticos. Dentro de los antecedentes perinatales, tenemos que vamos a dividirlos en prenatales, perinatales y postnatales. De los prenatales me interesa saber qué gesta es la mamá, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos, la edad que tenía en el embarazo, pero la edad que tenía cuando se embarazó del paciente, las semanas de gestación que tiene o que tenía por las consultas de ginecología, si tuvo control prenatal, sí o no, y a partir de qué mes, si tuvo complicaciones durante el embarazo, como infecciones de vías urinarias, cervicovaginitis, amenazas de aborto, amenazas de parto, hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional. ¿Sale? ¿Cómo fue la alimentación durante el embarazo? ¿Qué tipos de medicamentos se utilizaron durante el embarazo? Si se requirió de metformina, de insulina, de algún antihipertensivo, de algún antibiótico, si solamente usó ácido fólico, hierro, algún multivitamínico. Todo eso necesitamos saber. Dentro de los perinatales me sirve saber si empezó con trabajo de parto o no desencadenó trabajo de parto, cuánto duró el trabajo de parto, las semanas de gestación, ¿cómo se llama? Que ya le dio el pediatra el momento del nacimiento, dónde fue atendida, si fue público, si fue privado, si fue un producto único, si fue embarazo gemelar, me interesa saber si hubo complicaciones durante la extracción, si se usó algún tipo de aditamento para la extracción como vacuum o forceps, las características del líquido amniótico, si fue claro, si fue sanguinolento, si fue meconial, las características de la placenta y del cordón umbilical. Dentro de los postnatales me interesa saber su calificación de Apgar, su calificación de Silverman, su peso, su talla, su perímetro cefálico, si se le tuvieron que dar maniobras de reanimación básicas o requirió de maniobras avanzadas o la aplicación de algún medicamento, si pasa a alojamiento conjunto o pasa a crecimiento-desarrollo, terapia intensiva o terapia intermedia, y todos los valores antropométricos que ustedes ya se saben: perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, talla, piecito. Sale, hay algunos que miden segmento superior y segmento inferior. Y necesito saber, en menores de 5 años voy a calcularle el Denver, ¿sale? El Denver, recuerden que es una escala que me va a dividir, que me va a funcionar o servir para verificar las cuatro esferas, que es motor grueso, motor fino, lenguaje y social adaptativo.
¿sale? Lo que vamos a hacer es valorar que la edad que tenga el paciente al momento de la consulta o de la hospitalización corresponda con los hitos del desarrollo que debería de tener a esa edad. Y por ahí ver si el paciente está con con un desarrollo psicomotor adecuado o tenemos algún tipo de retraso, ya sea en alguna de las esferas, en 2 esferas, en 3 esferas o en todas las esferas. Y ya de ahí poder determinar si requiere algún tipo de seguimiento por rehabilitación o fisioterapia. Sin embargo, para cuando los niños tienen más de 5 años, prácticamente la evaluación de Denver ya no me es tan útil porque raramente las mamás recuerdan a qué edad se sentó, a qué edad gateó, a qué edad habló, a qué edad caminó. Entonces, realmente me interesa saber otro tipo de factores, ¿no? Para eso utilizamos la escala de Hertz, en donde tenemos la H de hogar. Aquí lo que vamos a preguntar, ¿cómo es esa familia? ¿Es una familia funcional o es disfuncional? ¿Tiene algún tipo de conflictos? ¿Están separados? ¿Viven con la abuelita? ¿Viven con los tíos? Porque no todas las familias viven con mamá o papá, ¿no? Hay personas que ayudan, ¿no? Al cuidado de los niños. Entonces, tenemos que ver cómo está compuesta esa familia. La E de educación me interesa saber en qué año va el niño, si falta a la escuela o cumple con sus asistencias, si tiene reportes en la escuela, si se lleva bien con la maestra, si se lleva bien con los compañeritos, si tiene buenas calificaciones, cuál es su promedio. Todo eso me interesa saber para ver si justamente el tema del hogar está afectando en su desarrollo educativo o si hay alguna alteración o algo que me pueda estar dando un foco de alerta de que algo no va bien. Luego la A de actividades. En la A de actividades me interesa saber si el niño hace algún tipo de deporte, practica algún tipo de danza o hace alguna actividad de recreación o de ejercicio, ¿sale? Cada cuánto la hace, en dónde la practica. Luego, la D, voy a interrogar sobre drogas y uso de alcohol. Estaba generalmente más enfocada para los adolescentes. Ojo, algo muy importante aquí es que ustedes pregunten siempre drogas y alcohol cuando mamá y papá no estén, ¿sale? Esto es muy importante porque son muy pocos los niños que se van a abrir enfrente de mamá o papá, salvo que de plano sea una familia muy disfuncional. Son muy pocos los niños que se van a abrir enfrente de papá y les van a decir, no, doctor, ¿cómo cree? ¿No? Entonces, en ese momento, como dicen en mi pueblo, manden a ver al papá si ya puso la marrana, ¿no? Y ustedes ahí aprovechen, oye, aprovechando que tu mamá se fue, consumes alcohol, consumes drogas, ¿no? O mándenla a ver si, señora, vaya a ver con trabajo social a ver si ya está su trámite o vaya a comprar la receta, no sé, ¿sale? Siempre tenemos estrategias ahí o ustedes busquen, si no hay posibilidad de que se queden solos temporalmente con la mamá y el niño, pues entonces traten de no preguntarlo porque realmente la respuesta que van a tener no va a ser una respuesta muy certera, ¿no? A menos les digo que sea ya una familia muy disfuncional, si les va a decir, sí, doctor, si me drogo, si tomo, y la familia va a ser así de, no me importa, ¿no? Es muy raro cuando la familia está enterado y sí está haciendo algo. Luego tenemos la S de suicidio. Es importante saber si el paciente ha tenido eh, depresión, si ha tenido ideas suicidas. La idea suicida es, sí, me ha pasado por la mente alguna vez suicidarme, pero como tal luego se me pasa y ya, X, no pasa nada, ¿no? O sea, tengo como la idea de quererme suicidar, pero hasta ahí, no pasa de una idea. O si tiene una planeación o que llaman rumiación, que es, sí, doctor, sí he tenido la idea de suicidarme y las veces que, ¿cómo se llama? Que lo he pensado, ha sido, pues tirarme
de un puente, o de darme un disparo, o de ahorcarme, o de tomarme medicamentos, o de cortarme las venas con galletas de animalitos, ¿no? Todo eso es muy importante porque ustedes dentro de cuando ustedes escuchen la historia van a ver si realmente hay interés por consumarlo o realmente solamente es un método de chantaje, porque también hay formas de chantajear con eso. Entonces, ustedes van a ver qué tan, a través del interrogatorio, qué tan avanzado es. Una cosa es la ideación y otra cosa es la rumiación o la planeación. Aquí ya les está diciendo con qué medicamento lo va a hacer o con qué arma, el lugar, en dónde, cuando no esté quién. O sea, ya tienen una idea, o sea, ya literal lo tienen todo planeado. ¿Sale? Y ya, otra vez, la ejecución como tal, ¿sale? Es, sí, sí lo aplicaron, sin embargo, eh, no se consumó. Y ya por último es la consumación, pero pues, si se consumó, pues prácticamente con ustedes no va a llegar. Es muy raro que llegue, salvo que llegue premortem. Este, si es consumación, pues va a ir directo a la CEMEFO, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan porque tienen que dar atención. La ideación se puede tratar con medicamentos en casa, obviamente con seguimiento, pero los que ya están en planeación, o que ya lo intentaron forzosamente tienen que ser hospitalizados porque corren riesgo de poner gravemente su vida, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero son niños, son adolescentes. Sí sucede y más de lo que se imaginan. Entonces, tienen que estar al pendiente de eso. En algunas literaturas se agrega otra S, ¿sale? Que es la sexualidad, heads, con doble S. En estos casos, es importante saber el número de parejas sexuales. Me interesa saber qué tipo de orientación sexual tiene. No den nada por hecho, ¿sale? Ustedes van a poder ver adolescentes que digan, son muy machines, así de, no, doctor, ¿cómo se llama? A mí solamente me gustan las mujeres y no sé qué tanto. Y realmente cuando te vas dando cuenta no es tan así, sino están aparentando. Y también ustedes pueden ver una persona muy afeminada que realmente solamente es amanerado, sin embargo, tiene conductas heterosexuales. Entonces, ustedes no den por nada por sentado. Ustedes pregunten cuántas parejas sexuales has tenido, si ya empezó actividad sexual, si han sido con todas heterosexuales, todas homosexuales, o ha habido de ambos. Em, si han tenido conductas de riesgo, por ejemplo, sexo con sexo servidoras o sexo servidores, o sexo sin preservativo. Todo eso es muy importante. Y además, obviamente si existe la posibilidad de estar, en el caso de las mujeres, embarazadas o no, porque luego llegan muchas veces al hospital con dolores abdominales, y uno pues pues le pregunta si le dicen, no, doctor, yo se lo juro y perjuro que virgen hasta el matrimonio, y yo les puedo decir que ya ha sido, ¿cómo se llama? este, una persona que ha presenciado demasiados milagros, porque ya me ha tocado por lo menos, yo creo que unas 15 Virgen Marías, que te juraban y te perjuraban que nada de actividad sexual, le mandabas a hacer la prueba de embarazo, o ya le hacías el ultrasonido para descartar apendicitis, y pues lo que tenía era su apéndice de 9 meses, ¿no? Entonces, pues realmente no den nada por sentado. Todo pregúntenlo, chequenlo, investiguenlo. También es importante saber qué tipo de práctica sexual realizan, ¿no? Porque a lo mejor les dicen, no, sí, doctor, soy virgen, pero no les ha hecho que sí ha tenido prácticas de sexo oral. Y también eso, pues bueno, nos puede llevar al desarrollo, por ejemplo, de condilomatosis en las cuerdas vocales, ¿no? Nos puede causar cáncer de lengua, cáncer de faringe. Obviamente es muy raro presenciarlos en la etapa del adolescente, sin embargo,
sí ya me ha tocado ver 2 o 3 casos en donde tiene verrugas en las cuerdas vocales. Van por un tema de disfonía y cuando vemos, pues las cuerdas vocales están con con dilomas, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante para saber también el tipo de práctica sexual que tiene. O hay algunos que dicen, pues no, vía vaginal nada por el riesgo de embarazo, pero vía anal sí hemos tenido práctica, ¿no? Entonces, todo eso lo tienen que preguntar. Luego te vamos a preguntar emociones. Es importante saber si el paciente tiene ansiedad, si tiene tristeza, si está eufórico, si está contento, si está enojado, todo eso y si se está trabajando a través de psicoterapia o alguna situación, este tipo de conductas, ¿no? A lo mejor sí está deprimido o sí está ansioso, pero ya tiene consulta con psiquiatría y psicología para el manejo de esa ansiedad, para esa depresión, ¿sale? Entonces es importante que nosotros podamos investigar este, este tipo de situaciones. Luego, en el motivo de la consulta, vamos a describir lo que nos está informando la mamá, el papá, la abuelita, el tío, todo lo correspondiente a esa consulta, ¿sale? Y es muy importante que en el padecimiento actual pongan solamente el padecimiento actual, porque luego les dicen, ah, sí, doctor, pues es que hace 3 meses empezó ¿cómo se llama? Con una gripita. Perdón, hace 3 meses no es un padecimiento, actual, ¿no? ¿Por qué me lo traes ahorita? Al menos que de plano, pues sí, hace 3 meses le empezó a salir la bolita que tiene en la axila. Ah, bueno, entonces sí, ¿no? Pero sí, pero tienen que identificar, porque luego hay papás que les quieren contar desde su última Navidad a la fecha, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, solamente colocar el motivo de la consulta. Y lo deben de colocar, como se los dice este papá, y ustedes pasarlo en terminología médica y con una secuencia lógica. ¿Qué fue primero, después qué pareció, si se dio algún medicamento? Todo para que lleve un orden y coherencia. En la revisión por aparatos y sistemas, vamos a checar siempre las pieles piel y faneras. Es muy importante que ustedes sepan que el pediatra es una persona muy visual, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver desde la entrada hasta la salida cómo entra el paciente, en qué condiciones, su color de la piel, si está húmeda, si está seca, si tiene dolor, si tiene malestar, si tiene erupciones, descamaciones, ulceraciones, cicatrices, nódulos, edemas, uñas y vello. Recuerden que en pediatría la mayoría del diagnóstico se hace por lo que me cuenta mamá y papá y por lo que yo observo en la exploración física, ¿sale? Recuerden que los niños es raro que les digan con santo y seña qué es lo que están presentando, ¿sale? Y más si no habla el niño, ¿no? Si estamos en la etapa neonatal o de lactante, pues el niño solamente va a llorar, pero no les va a decir me duele aquí, me duele allá o hice así, ¿no? Entonces, realmente mucho del diagnóstico es visual y auditivo, ¿no? Lo que yo escucho que me dicen los papás y lo que yo estoy viendo, lo que también estoy escuchando en la exploración física. Dentro de la cabeza tengo que ver la forma del cráneo, si ya cerró la fontanela o no, cómo está la implantación de cabello, la fragilidad, la opacidad, eh, si hay presencia de tiña en la cabeza, ¿no? Tiña capitis, si hay impétigo, como es estas lesiones que son infectadas por Staphylococcus aureus, si hay presencia de forúnculos o hay alguna anomalía ósea, si hay asimetría facial y debilidad muscular. También vamos a checar los ojos, cómo está la agudeza visual, si hay presencia de nistagmus, de parálisis, de párpados. Vamos a checar si tiene lagrimeo, blefarospasmo, tosis, celulitis o chalación o inclusive orzuelo, ¿no? Recuerden, el orzuelo es la tapa aguda, que es la chalación crónica. La conjuntiva y la córnea para checar datos de queratitis, de conjuntivitis o de ictericia. Las pupilas si están simétricas, si están reactivas a la luz, si hay acomodamientos o si hay presencia de fotofobia.
A nivel de oídos y la nariz, vamos a checar cómo está esa agudeza auditiva, cómo está el conducto auditivo externo, cómo está la membrana timpánica, si hay abombamientos o hay retracciones que se vea pegada, si hay presencia de secreciones o de cuerpo extraño, si hay integridad, coloración, congestión, cómo está la nariz, si la mucosa tiene alguna coloración diferente, o alguna ulceración, alguna costra hemática, si tenemos alguna secreción, cómo está el tabique, si hay presencia de sangrado activo, si los cornetes están inflamados, si los cornetes no se ven inflamados pero se ven crecidos, todo eso tenemos que anotarlo. La presencia del cuello, vamos a ver la forma y el tamaño, si la traca está central, si hay presencias de edemas, de dolor, inclusive que se palpen ganglios, cómo está la tiroides, ¿sale? A nivel de genitales, vamos a checar si hay presencia de hernias, si hay datos de fimosis, parafimosis, hipospadias, criptorquía, perdón, criptorquidia, hidrocele, si hay ya la presencia de menarca, de telarca, de dismenorrea, cómo está su ritmo y características de la menstruación. Puedo preguntar en el caso de los hombres si ya presentaron sueños húmedos, si ya hay presencia de vello en la región genital, si los testículos ya descendieron o no han descendido. En el corazón, si ha sentido palpitaciones o arritmias, si le falta o tiene dificultad para respirar, si tiene tos, si tiene alguna malformación que ya haya sido detectada o no. A nivel respiratorio, la presencia de tos, de expectoración, de disnea o de hemoptisis. A nivel gastrointestinal, la presencia de diarrea, náuseas, vómito, si hay presencia de halitosis, de flatulencias, de dolor abdominal, de distensión. A nivel urinario, si hay presencia de poliuria, oliguria, anuria, nicturia, hematuria, disuria. Sale ver las características de la orina, sobre todo si hay olor fétido. A nivel hematológico, cómo está de palidez, de rubicundez, si hay presencia de adenomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, si hay presencia de fiebre, cuál es esa característica de la fiebre, si es de predominio matutino, de predominio nocturno, si es continua, toda la semiología de la fiebre. La anemia, si se ve pálido, no se ve pálido, si ya lo transfundieron, cuánto tiene hemoglobina, si usa hierro, si usa multivitamínico, si utiliza ácido fólico. ¿Sale? Todo eso es muy importante para poder hacer diagnósticos. A nivel endocrinológico, la presencia de bocio, si hay cambios de peso, cambios en la piel, la presencia de ginecomastia. A nivel neurológico, el estado de conciencia, de orientación, parestesias, irritabilidad, problemas de memoria, mareos, vértigo, convulsiones. A nivel motor y sensorial, si hay espasticidad, fasciculaciones, movimientos involuntarios, presencia de corea, tics, convulsiones, debilidad, rigidez. A nivel osteomuscular y en extremidades, si tiene presencia de mialgias, de artralgias, alguna deformidad visible, si tiene displasia congénita de caderas, si tiene pie equinovaro aducto congénito, si tiene acondroplasia, si tiene datos de raquitismo. A nivel psiquiátrico, qué tipo de personalidad tiene el niño, si sufre de ansiedad, si sufre de depresión, si sufre de afectividad, si le dan cuadros de amnesia. Y en la exploración física, sobre todo, pues bueno, ustedes ya cursaron con la materia de semiología, ya saben cómo hacer una exploración física. Sin embargo, voy a hacer énfasis en la exploración física de los recién nacidos, en lo que puede ser
visto como anormal, pero es totalmente normal y benigno y en la mayoría de los casos llega a desaparecer. Por ejemplo, tenemos el caput succedaneum. Recuerden que dentro de lo que anteriormente se llamaba trauma obstétrico y que actualmente se llama lesiones asociadas a la vía del nacimiento, tenemos dos grandes importantes diferencias, el caput succedaneum y el cefalomatoma. Vean aquí, el caput succedaneum, la característica que tiene es que se va a formar un edema entre el cuero cabelludo y la poneurosis, ¿sale? Al ser prácticamente en esta zona, una de las características es que no va a respetar las suturas, entonces la puedo encontrar en ambos lados. Normalmente no requiere de que yo le coloque ningún dispositivo, no tengo que hacer ningún vendaje, no tengo que extraer la sangre, ni el líquido, nada por el estilo. Únicamente es por la presión al momento de salir por el canal del parto que se genera este edema y solito se llega a desaparecer entre 48 y 72 horas en la mayoría de los pacientes, aunque puede, ¿cómo se llama?, llevarse hasta 6 días de vida. Mientras que el cefalomatoma, la característica aquí es que es un sangrado a nivel del periósteo, ¿sale? Por debajo del periósteo y por arriba del hueso se va a formar un sangrado. Al ser ya por debajo del periósteo, tenemos la característica que este sí va a respetar suturas, ¿sale? Entonces, puedo evidenciar, puedo delimitar realmente en dónde se encuentra. Este igualmente se reabsorbe, pero tarda un poquito más, puede reabsorberse en 3, 4 meses. Una de las características es que este sí puede ocasionar la presencia de ictericia, sale por acumulación de sangre. Pueden desarrollar más frecuentemente ictericia, sin embargo, pues bueno, no pasa a mayores. Luego vean, estas lesiones que parecían que los picó las chinches, las pulgas de la cama del hospital, no es así, se llama eritema tóxico, ¿sale? Son pápulas y pústulas de 1 a 2 milímetros de tamaño, generalmente tienen un halo eritematoso y solitas se van a quitar, ¿sale? Se presentan en el 50% de los pacientes y realmente el curso es una semana. Después de una semana, la mayoría de estas se autolimitan sin necesidad de medicamentos, sin colocar antihistamínicos, solito va a ceder. Luego vean, tenemos estas manchas de salmón o que son nevos simples. Es cuando se encuentra en la parte de adelante, se conoce como beso de ángel. Sin embargo, cuando lo encontramos en la parte de atrás de la nuca, como es en este caso, se conoce como pico de cigüeña. ¿Sale? Estas son lesiones maculares, vasculares, de color rosa pálido. Sin embargo, tienen la característica de que si el bebé se enoja o empieza a llorar, se ponen más intensas de coloración. En la mayoría de los casos desaparece, en otros casos persiste durante toda su vida. Sin embargo, no pasa nada, no hay que hacerle ningún tratamiento. La dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica o también lo que podemos encontrar en algunos casos es cuando afecta el cuero cabelludo, se llama costra láctea. Se puede ver en esta zona, en la zona de las cejas, de las pestañas, orejas y cuello principalmente. Y se va a ver como se ve aquí en la imagen, como escamas de un color entre blanquecino y discretamente amarillento. Eh, entonces, aquí lo que hay que hacer es que normalmente se autolimitan. En algunos casos se ha asociado a algún tipo de malacesia. Sin embargo, la mayoría de los pacientes mejora con la aplicación de emolientes. Luego tenemos la mancha atópica, perdón, mongólica. La mancha mongólica, recuerden que durante la formación del tubo neural, hay un momento en donde todos como que se empieza a formar y en ese proceso de formación para ya formarse eh, eh, toda la columna del bebé y la cabecita, pueden quedar atrapados en algunas áreas del cuerpo melanocitos. Justamente eso es lo que va a dar estos colores como morados, como si fueran moretones, equimosis,
pero realmente no son equimosis, no son moretones, no se van a absorber de la noche a la mañana. Es únicamente un lugar en donde se acumuló mayor cantidad de melanocitos, eh, motivo de esta migración. Sin embargo, solitos se van a ir quitando. La mayoría se resuelve en los primeros 2 años de vida. Luego, algunos pacientes pueden nacer con dientes, ¿sale? Desde el momento que nace, algunos pueden salir en los primeros 30 días de vida y algunos pueden nacer en los primeros 1 a 3 meses de vida, ¿sale? No es nada raro, sin embargo, tampoco es lo más común y no hay que retirarlos porque luego algunos pediatras les dicen que hay que quitarlos, no es necesario, pueden coexistir y miren, a veces puede ser nada más la puntita, digamos, del diente, ¿sale? O a veces sí puede ser el diente como tal completo. Luego tenemos las perlas de Epstein. Las perlas de Epstein se pueden ver aquí, una lesión, creo que no tengo más, pero también se puede ver en las encías, ¿sale? Estas son lesiones de más o menos de 1 a 4 milímetros que se van a presentar como forma de quiste, ¿sale? Y estas solitas igual van a desaparecer, no hay que hacerles nada, no hay que extraerlas, no hay que apretarlas. La milia o milium es una lesión que son quistes de 1 a 2 milímetros de color blanco o amarillo, ¿sale? Que simulan como si fueran acné, granitos, ¿sale? Sin embargo, no los vayan a apretar, por favor, no es acné, son quistes y solitos se van a quitar. Normalmente suelen aparecer las zonas más comunes, la nariz y la parte de acá de la enfrente, por decir lo que las mujeres llaman la T, ¿sale? Es la zona más comúnmente donde se afecta, aunque también se pueden ver en la parte de, por encima de los labios superiores y en las mejillas. Igual no requiere tratamiento, no le estén escuchando nada. Luego tenemos la leche de bruja. La leche de bruja es la salida de, vaya la redundancia de leche por el pezón del niño. Esto es totalmente normal. Suele suceder por la influencia de las hormonas de la madre que pasan al bebé y el bebé pues se va a manifestar con producción de leche. Sin embargo, a los pocos días, generalmente las 2 primeras semanas, tiende a desaparecer y no pasó nada. Y la otra es flujo vaginal fisiológico. Este puede ser tanto como si fuera con sangre como nada más puro flujo vaginal. Sucede lo mismo que con la leche de brujas. Es por la influencia de las hormonas y se va a quitar con el paso del tiempo. Listo, perdón que me haya ido muy rápido, pero vamos con el tiempo encima. ¿Alguna duda o pregunta? No, ya está. ¿No? Perverso. Bueno, pues vamos a dar 5 minutos para que todos vayamos al baño y regresamos para neumonías, ¿va? Tomen agua, despéjense. Nos vemos en 5 minutitos. Gracias, Doc. Sí, de nada. Gracias, Doc. Gracias, Doc.
Listo, pues vamos a continuar con neumonías. Y bien, pues bueno, hablando de neumonías, recordemos que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar que, como su nombre lo dice, es adquirida por la exposición a un microorganismo que está presente en la comunidad en un paciente que es inmunocompetente y que no ha sido hospitalizado en los últimos 7 días, la cual la característica de este paciente va a ser que va a tener signos respiratorios de menos de 15 días de evolución, como son la presencia de tos, de rinorrea, de polimnea y de dificultad respiratoria, acompañados de síntomas generales como es ataque al estado general, fiebre e hiporexia. Dentro de la epidemiología, la neumonía es la principal causa infecciosa de muerte infantil en el mundo. Estamos hablando que, acorde a los reportes de la OMS, se le atribuye el 15% de todas las defunciones en menores de 5 años de edad. Estamos hablando que es tan importante saber diagnosticar las neumonías y tratarlas, porque es la tercera causa de muerte en menores de 1 año, la cuarta causa en menores de 5 años, la octava en menores de 14 años y la onceava en menores de 24 años. Entonces, si se dan cuenta, es una causa muy común de fallecimiento en la etapa pediátrica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño desarrolle neumonía? El nivel socioeconómico bajo. Y esto no es por el hecho de, vaya la expresión de la pobreza, sea un factor de riesgo per se, sino es de las condiciones en las que vive la gente. Estamos hablando del hacinamiento, del escaso acceso que tienen inclusive en algunas áreas para el lavado de las manos. eh, el que generalmente los cuidan hasta los hermanitos más pequeños que tienen 5 o 6 años, a los bebés. Entonces, estas situaciones hacen que sea mucho más fácil desarrollar una neumonía. El tema de la desnutrición. Recordemos que en México estamos en un lugar en donde tenemos las dos caras de la moneda. Estamos en el primer lugar en temas de obesidad infantil, sin embargo, también existen demasiados casos de desnutrición. La falta de lactancia materna exclusiva. Ustedes recordarán cuando vieron sus clases de salud infantil que la lactancia es una de las formas de dar inmunidad a través de la IgA. Entonces, prácticamente se vuelve un factor protector la lactancia materna. La presencia de contaminación, el smog de la ciudad, la presencia de tabaquismo, y sobre todo no necesariamente hay que ser tabaquismo activo, el tabaquismo pasivo también genera estas situaciones. Bajo peso al nacer, la falta de vacunas. Recuerden que las vacunas nos ayudan a proteger enfermedades infecciosas y algunas de ellas que pueden complicarse en neumonías, como es la vacuna del neumococo, la de influenza, la de COVID, ¿sale? Entre otras que tenemos. Luego, la asistencia a guarderías. Recuerden que el ir a guarderías, pues tiene contacto con mayor niño, los niños están chupando los juguetes, se comparten los juguetes, se comparten la comida, babean todo y pues ciertamente hay mayor facilidad de transmisión de los gérmenes. Y la presencia de neumopatía, cardiopatía o de alguna inmunodeficiencia nos va a hacer propensos a desarrollar neumonías. La etiología, recuerden que va a depender de la edad del paciente. Generalmente los recién nacidos van a tener bacterias que vienen provenientes de la madre. Entonces aquí tenemos que dentro de los agentes causales de bacterias tenemos al Streptococcus beta hemolítico del grupo B, al Escherichia coli, a la Listeria monocytogenes y al Staphylococcus aureus. Y dentro de los virus, los más comunes es el sincitial respiratorio y el citomegalovirus, siendo el sincitial respiratorio un agente causal, sobre todo muy importante en la etapa de prematurez. Ahora bien, si la neumonía se da entre las 3 semanas y los 3 meses, es lo que nosotros consideramos también cuando hablamos de sepsis, del periodo gris.
porque es entre los gérmenes de recién nacidos, es decir, que todavía pueden venir de la línea materna, como de los gérmenes que ya pueden venir de la comunidad. Entonces acá tenemos al Streptococcus pneumoniae, a la Chlamydia trachomatis, a la Bordetella pertussis, al Staphylococcus aureus y a la Listeria monocytogenes. Y dentro de los virus pues, tenemos al virus sincitial respiratorio y a parainfluenza como los más comunes. De los 4 meses a los 4 años tenemos bacterias como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable, Haemophilus influenzae tipo B y Mycoplasma pneumoniae. Dentro de los virus tenemos como principales al virus sincitial respiratorio, a parainfluenza, influenza tipo A y tipo B, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus. Y para mayores de 5 años ya entran aquí generalmente gérmenes atípicos. Sale todos los pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydophilus pneumoniae eh, y de virus influenza tipo A y tipo B. Y obviamente, pues últimamente se agrega la presencia de COVID. Dentro de los mecanismos de transmisión, puede ser a través de la aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe, inoculación de partículas infectantes en aerosol, las gotitas de flush, la diseminación hematógena desde otro sitio extrapulmonar y la inoculación directa o por contigüidad. El diagnóstico va a ser clínico. El diagnóstico de neumonía es clínico. La presencia de fiebre es baja sensibilidad para el diagnóstico de neumonía. Sin embargo, el que va a tener mayor sensibilidad y especificidad clínicamente hablando es la presencia de tos. Asimismo, en que yo escuché en la exploración la presencia de estertores crepitantes, puede haber dolor abdominal. Recuerden que cuando se irrita el diafragma, puede dar dolor a nivel de abdomen y la presencia de intolerancia a la vía oral o datos de dificultad respiratoria. Y en algunos casos, sobre todo por gérmenes atípicos, la presencia de sibilancias. Dentro de los signos clínicos y radiológicos que van a caracterizar la neumonía con consolidación está la tos, la taquipnea, el tiraje subcostal, el murmullo vesicular, el soplo tubario, estertores crepitantes, la presencia de cianosis y aleteo nasal, la broncofonía, la pectoralaquia y la matidez a la percusión. Y en la placa de rayos X lo que vamos a ver es un infiltrado con consolidación, puede haber presencia de bulas, abscesos o pioneumotórax. El diagnóstico como tal ya les decía que es clínico. Sin embargo, hay cosas que nos van a dar datos de alarma. El aspecto físico general y el estado de alerta y la capacidad de aceptar el alimento, así como la presencia de datos clínicos de hipoperfusión tisular, como son las alteraciones neurológicas, la piel marmórea, la taquicardia, la hipotermia y el llenado capilar por arriba de los 2 segundos, me van a decir que esa neumonía ya no es una neumonía que puedo manejar en casa. Inclusive me habla de un estado de choque que tengo que manejar en un ambiente hospitalario y pues en una cama de choque o de terapia intensiva porque estamos ante un paciente crítico. ¿Y cuáles son los datos clínicos de acuerdo a la guía de práctica clínica de la neumonía para pensar si es el germen es una bacteria, un curso atípico o una infección de tipo viral? Pues bueno, la edad va a ser un factor importante. Las bacterianas y las virales pueden presentarse a cualquier edad. Sin embargo, las neumonías de curso atípico generalmente se dan por arriba de los 5 años de edad. Las neumonías bacterianas generalmente el inicio de la bacteriana es brusco, sin embargo en las atípicas y en las virales es poco a poquito, es insidioso. La fiebre en cualquiera de las tres va a estar presente o ausente, por eso les decía que no es el síntoma de menos especialidad o sensibilidad. La taquipnea va a estar presente en cualquiera de las tres opciones. La dificultad respiratoria generalmente va a ser más evidente en las neumonías bacterianas, sin embargo también en las de atípico viral se puede presentar, aunque puede no estar presente. El estado general en las bacterianas generalmente se va a ver afectado, son pacientes que decimos se ve tóxico, ¿no? Se ve decaído, se ve grisáceo. En cambio, en las neumonías de
de atípicos o virales va a estar conservado. Denme unos segundos. Dentro de la presencia de tos, ese va a estar en cualquiera de las tres tipos de neumonía. Y en la bacteriana generalmente vamos a encontrar hipoaeración y crepitantes localizados. En la de curso atípicos va a haber sibilancias que pueden ser uni o bilaterales con crepitantes. Y en las neumonías virales va a ser las sibilancias bilaterales y los crepitantes. Entonces es una forma de identificar clínicamente si es bacteriana o viral, pero sobre todo se deben de apoyar por la tabla del grupo de edad. Los criterios de gravedad es la presencia de taquipnea en respiraciones por minuto. Si tiene de 0 a 2 meses, se va a catalogar como taquipnea cuando tiene más de 60 respiraciones por minuto. Si tiene de 2 a 12, sería cuando tenga más de 50 respiraciones por minuto. De 1 a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto. Y mayores a 5 años, por arriba de 20 respiraciones por minuto. Además, si presenta disnea, retracciones que pueden ser supraesternales, intercostales o subcostales, así como el estridor, sobre todo si es audible a distancia, la presencia de aleteo nasal, así como los datos de apnea o alteraciones del estado mental y una oximetría de pulso por arriba del 92% con oxígeno ambiental, estamos hablando que el paciente tiene una neumonía con criterios de gravedad. Ahora bien, en cuanto a estudios de laboratorio, no se van a hacer estudios de laboratorio de forma rutinaria a todos los pacientes. Tienen que ser muy selectivos los laboratorios que podemos utilizar. La biometría hemática no me va a funcionar a menos que los leucocitos estén con presencia de neutrofilia muy marcada para decir que es bacteriana, ¿sale? Entonces no es como tal fácil que yo por una biometría distinga si es bacteriana o viral. Solamente el aumento de neutrófilos como marcador de infección bacteriana tiene una especificidad discreta y sus valores muy elevados permiten una cierta predicción, aunque menor al 100%. Es decir, si tengo neutrófilos de 65, pues no puedo decir que es bacteriana, pues tengo neutrófilos de 92, pues obviamente es bacteriana, ¿no? Entonces, todo depende entre qué tan alto esté los neutrófilos. Por eso no es que se soliciten de forma rutinaria en todos los pacientes. ¿En quiénes los vamos a hacer? En aquellos pacientes que requieran de una hospitalización. Los reactantes de fase aguda, como es la PCR y la BCG, no son útiles para establecer el diagnóstico de neumonía ni para diferenciar si es una neumonía bacteriana o viral. Por lo tanto, no deben de ser utilizados de forma rutinaria. Sin embargo, el que sí pueden utilizar, aunque no de forma rutinaria, es la procalcitonina. Sobre todo si ustedes ven ese estado que ya les mencioné como tóxico, en donde sospechan altamente de una infección bacteriana, que el paciente que se vea que también se está chocando, entonces puedo pensar en que puede ser una etiología bacteriana y recuerden que la procalcitonina me va a ayudar para descartar datos de bacteriemia o de sepsis. Los cultivos no se toman de forma rutinaria, ¿sale? No se realizan cultivos en nasofaringe con la intención de identificar etiologías de neumonías y tampoco, ¿cómo se llama? Lo vamos a hacer de forma sistematizada. ¿En quién sí puedo tomar cultivos? En aquellos pacientes que tengan una neumonía moderada o grave o una evolución tórpida o que estén intubados. ¿Sale? ¿Por qué? Porque literal, entonces voy a obtener ya el germen de la vía respiratoria baja, ¿no? Pero no lo puedo hacer un cultivo nasofaringe porque realmente me van a salir bacterias propias de la nasofaringe y no me va a dar una pauta de cuál es realmente la que me está causando la neumonía. La radiografía de tórax, igual, no todas las neumonías se van a tomar radiografía de tórax, solamente aquellos pacientes que yo voy a hospitalizar, aquellos pacientes que presentan de forma aguda fiebre y dolor abdominal, que ya le exploré, ya descarté apendicitis, gastroenteritis, todo,
no le encuentro algún área de afectación abdominal, tengo que descartar que no sea a nivel torácico por este tema de la irritación que ya les comentaba. Y en aquellos pacientes que se sospecha una neumonía grave o complicada, bueno, en ellos sí para ver qué tanto invasión tiene o si requerimos de algún otro estudio como es la tomografía o algún ultrasonido para medir algún derrame o si hay presencia de algún empiema. Vean, realmente la neumonía puede verse tanto como una consolidación, como se puede ver en este lado, sobre todo en el lóbulo apical, o puede verse solamente como un pequeño infiltrado. ¿Sale? Entonces, no lo descarten. El ultrasonido me puede ser de utilidad en algunas cuestiones, como puede ser el derrame pleural o la presencia de empiema. Me va a servir para medir el volumen, ¿sale? Me va a permitir valorar el diagnóstico de empiema y observar la movilidad del hemidiafragma y poder guiar la punción. Puedo tener ultrasonido, picar y para extraer el líquido y poderlo mandar a medición de citológicos y citoquímico para ver, pues prácticamente también para cultivos, cuál es el germen causal de ese empiema. A nivel de la oximetría, este sí se recomienda en todos los pacientes con neumonía deben de tener una oximetría de pulso, ¿sale? Y en presencia de saturación por debajo del 92%, debemos de colocar oxígeno suplementario. ¿Qué otros estudios puedo hacer? No sé si alguno de ustedes ha escuchado del panel viral. Ciertamente el panel viral lo único que me va a determinar es cuál es el germen. Sin embargo, son estudios muy caros, valen cerca de 10,000, 7,000, 12,000 pesos, dependiendo de cuántos virus manden a estudiar y del hospital en donde lo hagan. Sin embargo, no se hace de forma rutinaria. Podemos hacer pruebas específicamente para sensibilidad respiratoria, reacción de cadena polimerasa y tomografía para el uso para la detección de complicaciones. El tratamiento farmacológico va a depender de la edad del paciente, el esquema de vacunación que tenga su paciente, si tiene alergia a betalactámicos o no, si tiene una enfermedad grave, si tiene o no necesidad de hospitalizarse, la presencia de neumonía típica y la adherencia al tratamiento. Estamos hablando que un paciente que tiene sus vacunas al corriente, no tiene datos de dificultad respiratoria, no está desaturando, pero tiene su neumonía, lo puedo manejar en casa como una neumonía no complicada. Lo puedo manejar con amoxicilina como primera línea a una dosis de 90 miligramos kilogramo dividido en 2 dosis. Y si ya se trata de una neumonía complicada, puedo subir la dosis a 100 miligramos kilogramo día dividido en 3 dosis. Ya no se utiliza de forma rutinaria el trimethoprim con sulfamethoxazol ni la eritromicina, ya que se ha detectado alta resistencia para Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, no son recomendados actualmente en las guías de práctica clínica. Las y los pacientes que no puedan asegurar que vayan a tomar tratamiento independientemente que ustedes dicen no tiene criterios para hospitalizarse, pero ven a la mamá y al papá que no saben leer y que no van a ser capaces de seguir una receta, ese paciente se debe de quedar hospitalizado, ya sea para tratamiento oral o intravenoso, por el riesgo de que no le den el tratamiento y entonces se complique en casa y entonces ahí sí se muera. Dentro del ambiente hospitalario, si el paciente tiene sus vacunas al corriente, es su primer cuadro, podemos usar unas penicilinas. Sin embargo, si no, podemos usar ya unas cefalosporinas de tercera generación, como es cefotaxima o ceftriaxona, si no tienen su esquema de vacunación completo. ¿Sale? Se recomienda, en el caso de que ustedes sospechen que se trata de un germen atípico, ¿sale? Estos que no tienen pared celular, entonces vamos a usar micoplasma, para micoplasma pneumoniae o clamidofilia pneumoniae, la presencia de un macrólido, ya sea claritromicina o acitromicina. Vamos a dar en los pacientes tratamiento para la analgesia y antipirético con dosis de paracetamol recomendada de 15 miligramos kilogramo cada 6 horas, con una dosis máxima de 75 miligramos por kilo por día. No hay evidencia
para dar medicamentos antitusivos o mucolíticos en neumonía. Ciertamente recuerden, los niños no desarrollan su efecto ¿cómo se llama? Tusígeno hasta los 7 años. Y esta capacidad de que el niño pueda hacer y sacar el gargajo, eh, puede ser que no la desarrollen como las mujeres, no todas, hay algunas que sí lo pueden desarrollar, la mayoría de las mujeres no, y hay niños que son muy asquerosos y no lo van a hacer. Entonces, el usar medicamentos antitusivos o mucolíticos, lo único que va a hacer es que la flema se adelgace y en lugar de poderla sacar les cueste más trabajo y se termine complicando con una neumonía. Por eso los medicamentos antitusivos y mucolíticos están contraindicados en menores de 2 años por esta situación. No manden nunca medicamento para la tos. La tos es un mecanismo de defensa, ¿sale? La codeína y los antihistamínicos no se recomiendan en lactantes, ni niñas, ni niños pequeños en neumonías adquiridas en la comunidad, ya que también recuerden que los antihistamínicos corren el riesgo de incrementar la somnolencia en ellos. No se debe de usar corticoides de primera instancia, ¿sale? Que luego le quieren meter a todo metilprednisolona a todas las neumonías. No, solamente las vamos a utilizar en las neumonías que tengan sibilancias y que el paciente no esté mejorando con el tratamiento o en lo que empieza a hacer efecto el antibiótico. Esta esta viene en la guía de práctica clínica, vienen los antibióticos que se pueden utilizar, sin embargo, pues ya platicamos, así como sus dosis y los pesos en los de recién nacido. Dentro del tratamiento farmacológico, se recomienda que los lactantes estén en posición de cúbito prono, previa monitorización cardiorrespiratoria para continuar con mejoría de la función respiratoria, ¿sale? Ya ven que durante la época de COVID se pronaba a los pacientes, es decir, se ponía boca abajo. Esto con la finalidad que a través de la gravedad se perfundan los lóbulos de los pulmones que normalmente no llegan a tener una buena captación del oxígeno. Y no vamos a dar alimentos si el paciente tiene taquipnea o tiene una saturación menor a 92 o tiene datos de dificultad respiratoria. En estos casos, si el paciente tiene alguno de estos que acabo de mencionar, tenemos que dejar al paciente en ayuno porque corre riesgo de broncoaspirarse. Del tratamiento no farmacológico se va a colocar oxígeno suplementario en caso de requerirlo a necesidades del paciente, ¿sale? Por abajo de 92% de saturación, vamos a colocar oxígeno suplementario. No se recomienda de uso rutinario terapias dirigidas a limpiezas de vía aérea, ni fisioterapia pulmonar, ni micronebulizaciones en los pacientes con neumonía, hasta que haya evidencia que sustente su beneficio, ¿sale? Entonces no pongan fisioterapia, no pongan micronebulizaciones en todos los pacientes, solamente en el caso de que tengan indicación por un tema de acumulación de flemas, bueno, de secreciones, o en su caso por la presencia de broncoespasmo. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Estamos hablando de pacientes menores de 6 meses de edad, inclusive hay guías que manejan con menores de 1 año, no se deben de hospitalizar por el riesgo que tienen de complicarse en casa, justamente por la edad del paciente. Aquellos pacientes que tengan deshidratación grave, aquellos pacientes que tengan una deshidratación moderada con rechazo a la vía oral, pacientes que tengan dificultad respiratoria moderada o grave, que tengan falla del tratamiento antibiótico ambulatorio, es decir, que ya los hayan manejado en casa y no esté mejorando, saturaciones de oxígeno menos de 92% o en algunas literaturas como es las guías americanas dicen que 90%. Todo eso va a depender mucho también de la altura del estado en el que se encuentren. Inclusive aquí en la ciudad de Puebla podemos tolerar hasta 88% como mínimo. Sale por el tipo de altitud. La presencia de apneas, cuando el familiar no es confiable y si se sospecha de una infección por estafilococo aureus resistente a metilcilina.
Y los criterios de ingreso a terapia intensiva son los datos de choque, dificultad respiratoria grave, que requiera manejo de ventilación mecánica, apneas, la presencia de hipoxemia por abajo de 92, pero que ya tengan oxígeno con un FiO2 al 60%, la presencia de hipercapnia con una PCO2 mayor a 65 a 75 de milímetros de mercurio, complicaciones de neumonía adquirida en la comunidad y que requieran fármacos para mantener la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, es decir, que requieran manejo de aminas y de sustancias vasoactivas como es la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la vasopresina. Y bien, ¿cuáles son las complicaciones si yo no trato adecuadamente una neumonía? Vamos a dividirlas en tres, en complicaciones pulmonares, complicaciones metastásicas y complicaciones sistémicas. Dentro de las pulmonares tenemos al empiema, al neumotórax, los abscesos de pulmón, la fístula broncopulmonar, la neumonía necrotizante y la falla aguda respiratoria. Dentro de las metastásicas tenemos a la meningitis, los abscesos del sistema nervioso central, la pericarditis, la endocarditis, la osteomielitis y la artritis séptica. Y dentro de las sistémicas vamos a tener a el síndrome inflamatorio sistémico o presencia de sepsis y al síndrome hemolítico urémico. Recuerden que la prevención es lo más importante. De acá dependemos de un adecuado lavado de manos, fomentar la lactancia materna exclusiva por 6 meses, tener adecuadamente su cartilla de vacunación al corriente, sobre todo vacunas de neumococo, la hexavalente y la de influenza. No llevar al niño a la guardería si está enfermo de las vías respiratorias para evitar que se contagien los demás niños. Evitar la exposición al humo del tabaco y poner sus vacunas como corresponden que ya mencionamos. ¿Alguna duda, pregunta sobre neumonías? Sí, María. Doc, comentaba que el panel viral no se hacía de manera rutinaria. ¿En qué casos sí se mandaría? Por ejemplo, en caso de que algún, no sé, paciente tenga inmunocomprometido o algo por el estilo. Me quedó Sí, esa mira, dudita. realmente el panel viral, te voy a ser muy honesto, eh, no sirve para nada más que ponerle apellido al nombre del germen que te está ocasionando. Solamente en todo caso yo te diría, haz prueba de COVID y de influenza, que son los que tienen realmente un tratamiento específico, ¿no? Y ya COVID entre comillas, porque ya el Paxlovid ya ni siquiera lo están haciendo, ¿no? Entonces, realmente influenza sería el único que sí te cambiaría ¿cómo se llama? Eh, el tratamiento de tu paciente, ¿no? Porque tendrías que agregar el oseltamivir, ¿no? Hablando de las virales y de las bacterianas, pues realmente tendrías que ver que tu panel funcione. Sin embargo, la mayoría son paneles virales, entonces, como tal, no vas a tener o sea, realmente es nada más para decir, ah, si tiene sensibilidad respiratorio, ah, si tiene coronavirus, ah, si tiene, influenza, COVID, pero realmente los únicos que te van a cambiar tu tratamiento pues es influenza. Ok, Entonces, Doc. mejor hazle una prueba de influenza, te sale más barata, ¿no? Ok, muchas gracias, Doc. Sí, sí, gracias. Sí, sin embargo, esa es una técnica que se utiliza mucho en los hospitales privados para mamasear, perdón la expresión, este, para que digan, no, sí, señora, mira, aquí ya descubrimos cuál es el virus que tiene su niño, pero pues realmente, pues, ajá, ¿y le va a cambiar algo, doctor, al tratamiento? Ah, no, 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 seguimos con el mismo manejo, ¿no? Entonces, realmente, o sea, solamente es como para tener un diagnóstico más certero, así específicamente, pero el tratamiento no va a cambiar. Ok, Doc, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno. Sí, Marcos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. En el caso de hacer una prueba rápida de influenza en niños, siempre va a ser recomendable iniciar oseltamivir o podría haber algunas excepciones dependiendo de los síntomas
del pequeño. Muy buena pregunta, Marcos. Mira, fíjate que conozco compañeros pediatras que por aquí les llega un paciente con vías respiratorias y por acá le sueltan a todos su oseltamivir. Ciertamente este tipo de prácticas no es conveniente porque nos va a volver a pasar lo mismo que nos pasó con la mantadina, ¿no? Con la rimantadina, que eran medicamentos que funcionaban para influenza y después dejaron de funcionar. Realmente yo aquí, mi recomendación y lo que marcan las guías es iniciar el tratamiento solamente si tienes una prueba positiva para influenza, o que tengas alta la sospecha, porque recuerden que también para que la prueba salga positiva, pues requiere por lo menos 2, 3 días de haber ya empezado con la sintomatología, ¿no? Es muy raro que les dé en las primeras 24 horas ya una prueba positiva de influenza. Entonces, solamente que clínicamente su paciente les esté gritando influenza por todos lados porque está evolucionando mal, métanle los celtamivir de forma empírica, pero no lo hagan, por favor, con cada cuadro gripal que tengan. Es decir, solamente en el caso de que estén sospechando de una neumonía de tipo viral, lo podrían justificar sin tener la prueba positiva de influenza. ¿Sale? Pero de verdad que tengo pacientes que llegan así con su oseltamivir nada más porque empezaron con escurrimiento nasal. Y pues no, porque si no vamos a tener nuevamente resistencias posteriormente a este medicamento. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada, Marcos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, ¿No? una pregunta. Sí. En cuanto a las micronebulizaciones, ¿hay algún problema si se les da a los pacientes cuando no las necesitan, en realidad? Porque muchas Realmente, veces por las familiares que son los que dicen que requieren eso, cuando no. mira, sí, te entiendo perfectamente. Las micronebulizaciones como tal no deben ser de forma rutinaria si no tienen broncoespasmo, ¿no? Que para eso funcionan las micronebulizaciones. Sin embargo, también entendemos que a veces es más un tema de pues de mantener a la familia tranquila para que no se estresen y todo. Yo en esos casos lo que hago es los nebulizo con solución salina. ¿Sale? Así el familiar se queda contento de que se le está nebulizando, pero realmente como tal no le estás causando un efecto. Recuerden que todos los antibióticos, todos los medicamentos, perdón, todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios, ¿no? Y la mayoría o algunos de ellos de los broncodilatadores pueden causar taquicardias. Entonces, no se recomienda de forma rutinaria. Tampoco la misma guía de práctica clínica te lo menciona. Sin embargo, para el manejo de los pacientes que tienen bronquiolitis, algo que se ha visto que cuando tienen mucha flema, lo que puedes hacer es nebulizarlos con solución hipertónica. Entonces, si tu paciente tiene una neumonía con mucha secreción, en lugar de meterle Conviven, fluticasona, budesonide, algo de esto, mejor métele solución hipertónica al 3% para que te ayude a manejar la flema. ¿Sale? Eso sí está en la guía de práctica clínica de bronquiolitis, no en la de neumonía. Sin embargo, pues estás matando dos pájaros pues, ahora sí que con un tiro, ¿no? Uno, el efecto placebo que está esperando la mamá de que tenga la nebulización y por otro lado, el manejo de la secreción. Gracias, ¿Sale? doctor. Sí. Marcos primero y después Nilda, porque se me aparecen. Ya pregunté, doctor. Muchas gracias. Ya, ok. Sí, Sí, gracias. Nilda. No, y en caso igual de los jarabes, las mamás también insisten mucho luego en que se les dé algo para la tos, por más que se les explique qué sería más recomendable. Yo ahí los mando, también les digo, miren, los jarabes están contraindicados por la edad, mejor lo vamos a nebulizar con solución salina. Y también los mandas a su casa felices que ya compraron, gastaron sus 800, 1500 pesos de su micronebulizador, que lo tienen, que les va a funcionar y están contentas de que se está nebulizando al niño. ¿Sale? Preferible eso a que ustedes les indiquen bromexina, ¿cómo se llama? Ambroxol
o algo que solamente los va a complicar. Recuerden que no debemos de hacer daño. No estoy diciendo que estos medicamentos no se puedan usar más adelante. Claro, en los adultos a lo mejor sí, en niños más grandes sí, pero en niños pequeños no, por justamente lo que les mencioné del tema del reflejo toxígeno, el tema del mal manejo de secreciones que hay a edades tempranas. Omar. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estaría la solución hipertónica? Porque, bueno, ya la venden así, comercial. No, bueno, si vas a Estados Unidos sí, pero aquí en México no. Entonces, la solución hipertónica para prepararla, digo, si vas a manejar para trauma de cráneo, la fórmula para manejar grandes cantidades son 120 mililitros de concentrado de sodio al 17.7 más 1 litro de solución salina. Sin embargo, para preparar con solución al 3%, lo más cercano al 3%, que sería la hipertónica, para nebulizar, para no preparar esas cantidades industriales, lo puedes hacer con 1 mililitro de concentrado de sodio al 17.7 más 4 mililitros de agua bidestilada. Ok, ya anotado, gracias. Otra Sí, pregunta. sí. Bueno, yo sí he visto que, pues hay muchas mamás, sobre todo, digamos, mamás, millennials y así, que le hacen mucho caso al TikTok. Y a mí me tocó, bueno, no lo recibí yo, lo recibió el doctor que estaba en ese momento, pero él decía que tenía una complicación porque le hicieron un lavado nasal erróneamente. Como que al bebé le hicieron lavado nasal y se lo hicieron mal. Pero la verdad es que yo no lo revisé, entonces, más o menos, digo, a lo mejor nos estamos hablando un poquito del tema, pero ¿cuáles serían los síntomas de un mal lavado, de una lavado nasal mal practicado? Bien, realmente el lavado nasal como tal sí es útil para el manejo de sacar los mocos de la vía respiratoria, siempre y cuando el niño sea cooperador y ya esté grandecito, es decir, por lo menos arriba de los 3 años, porque lo ideal es hacerlo con jeringas o existe un dispositivo, son como botellitas que se llaman Nailmed, que puedes, ¿cómo se llama? Pasar agua de un lado para otro, pero tiene que ser con la boca abierta y el niño respirando para que no vaya, ¿cómo se llama? A tragarse el agua, ¿no? Entonces sí se requiere de cierto apoyo del niño. Si su niño es más pequeño, lo recomendable es mejor que utilice nada más tantita solución con, por ejemplo, el Esterimar o alguna solución salina que solamente sea en un disparo controlado y posteriormente con la perilla sacar las secreciones, ¿no? Con un aspirador eléctrico, ¿no? ¿Qué pasaría aquí en este caso? Pues si te pasamos mucha cantidad de agua muy rápido y el niño está respirando agitado, pues va a broncoaspirarse, ¿no? Eso sería el dato que te estaría dando, ¿no? Va a tener tos, o sea, va a ser como si se hubiera dado un trago de agua y va a empezar, ¿sale? A toser, a toser, a toser. Se puede poner cianótico, depende de la gran cantidad de líquido que haya tenido, ¿no? Ok, gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Pues bueno. Ah, sí, Marcos. Perdón, doctor, ya por último. Quisiera preguntar acerca de los pulsos de esteroide, porque he visto algunos mm, compañeros, bueno, algunos colegas que utilizan mucho la metilprednisolona, como usted lo dijo hace un momento, ¿no? Y ¿en qué momento pues, se debe utilizar o se debe de dar pulsos de esteroide? Ok, pulsos de esteroide en neumonía nunca en la vida, ¿sale? A menos que sea una neumonía demasiado complicada, que de plano sea un COVID que no estás parando la respuesta. No es lo mismo usar pulsos que son dosis extremadamente altas, a usar el esteroide a dosis convencionales. La metilprednisolona a dosis convencional de 2 miligramos kilogramo
dosis de impregnación y 2 miligramos kilogramo día de mantenimiento, son dosis que se pueden utilizar para pacientes que tienen broncoespasmo, que a pesar de las nebulizaciones con Vivem, budesonide, fluticasona, el que guste y mande de los esteroides inhalados, no mejora. Entonces, en esos pacientes es el que usamos metilprednisolona, repito, 2 miligramos kilogramo dosis como dosis inicial y luego 2 miligramos kilogramo día dividido en cada 8 horas, ¿sale? Ese puede ser un tratamiento. Sin embargo, como tal, el pulso es para pacientes, por ejemplo, que tienen algún tema reumático, ¿sale? Que tienen algún tema inmunológico, que se trata de suprimir la respuesta inmune. En eso serían pulsos. Sin embargo, realmente en neumonías es muy raro que lleguemos a ese tipo de situaciones, a menos que no estemos alcanzando al paciente con temas de monitorización de dímero D, como sucedió con el COVID. Solamente en los casos de COVID he visto que se manejen pulsos de esteroide, pulsos como tal, ¿sale? O sea, dosis de caballo, casi, casi, ¿no? O sea, de 30 miligramos kilogramo día. Pero si es dosis normal de esteroides, se puede usar sin ningún problema. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, pues con esto doy por terminada la clase del día de hoy. Espero les haya sido de provecho. Cuídense mucho y que tengan buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Buenas noches. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.